noches. A continuación voy a explicar el circuito convertidor de DC a DC. Este circuito, pues, digamos, la función principal es tener una entrada de 12 voltios DC, pasar esta señal por una serie de componentes electrónicos y a la final obtener una señal de salida de 120 voltios AC y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, para realizar, digamos, esa función tenemos las siguientes etapas. Entonces, en primera instancia tenemos la parte superior, el SOPWM, que es nuestro modulador de ancho de pulso senoidal, cuya función principal es entregar una señal cuadrada modulada. Posterior tenemos la parte inferior izquierda, los circuitos driver o controladores, que van a ser los encargados de poner a trabajar la etapa de potencia o, digamos, los transistores MOSFET. Y posterior tenemos un filtro y una amplificación. Entonces vamos a observar cada una de las etapas, cómo está conformado. Entonces, nuestra primera etapa, que es nuestro SPWM, básicamente está realizado a base de amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales están configurados de diferente forma. En primera instancia tenemos este amplificador operacional configurado como un oscilador puente de Wayne. En este caso es nuestro generador de la señal senoidal de 60 Hz. Este va a ser encargado de generarnos esa señal a través de sus condensadores de resistencias, que ya fueron realizados unos cálculos previos para obtener esta señal de salida. Tenemos dos amplificadores configurados en modo de comparador, vean estos dos. Tenemos otro amplificador operacional configurado en modo inversor para invertir esta señal senoidal, desfasarla 180 grados, y posterior tenemos un diferenciador para hacer como una resta o una diferenciación entre estas dos señales. Entonces tenemos por este lado nuestra señal, por decirlo así, portadora, que la estamos generando a través de esta generador de señales, una señal triangular. Básicamente, al simular nuestro SPWM obtenemos las siguientes señales. Entonces, la señal primera que podemos observar acá en el osciloscopio es nuestra señal entregada senoidal por el oscilador puente de Wayne, o sea, por este de 60 Hz. La señal de abajo es nuestra misma señal, pero invertida, o sea, pasada por el inversor. Y nuestras señales de abajo, esta señal de abajo es pasada por el comparador. O sea, aquí hacemos esta señal de aquí es el resultado de la comparación de la señal senoidal con la señal triangular. Y posterior tenemos nuestra señal de salida de todo el SPWM. Tenemos una señal casi que cuadrada, modulada en ancho de pulso. O sea, básicamente es, digamos, la parte del SPWM. La segunda etapa tenemos el circuito driver. Entonces, básicamente este circuito driver está compuesto por unos circuitos integrados IR2112 y unos transistores IRFZ14 configurados en modo puente H. Entonces, aquí tenemos el datasheet de nuestro circuito integrado que trabaja IR2112. Tenemos su conexión típica. Básicamente estos circuitos fueron
casi que diseñados para manejar o para activar nuestros MOSFET. Dice que de alto voltaje, o sea, soportan alto voltaje y alta velocidad. Estos circuitos integrados para poder, digamos, activar aquí o entregarle el voltaje suficiente aquí al dreno para que se active, para que trabaje nuestro MOSFET y pueda conducir a través de, perdón, aquí este sería gate, dreno y source para poder que, digamos, trabaje aquí nuestro MOSFET. Entonces, este circuito driver consta de unas señales de entrada. Tenemos una señal alta, high in, y una señal low in. Esta señal de entrada es una señal que la estoy simulando con una secuencia de pulsos, que sería la señal de entrada alta, y la señal baja sería esa misma secuencia de pulsos pero invertida a 180 grados para la señal baja. Él toma estas señales y entrega, digamos, el voltaje suficiente para que conduzca nuestros transistores. Entonces, por este lado tenemos este transistor que funciona de acuerdo con la señal high output y low output. Entonces, básicamente lo mismo que le entra lo saca, pero digamos con los rangos o niveles de voltaje y corrientes para que conduzcan o para trabajar en la región activa de nuestros MOSFET. Tenemos dos de estos debido a que un solo integrado maneja dos transistores y el otro integrado maneja los otros dos. Vamos a simular nuestro circuito. Entonces aquí podemos observar la señal que obtenemos a la salida de cada uno de los circuitos integrados, pero aquí solamente tenemos solamente las dos señales de la parte high. Se me olvidó ahí conectar la parte baja, pero la parte baja sería la misma señal cuadrada pero desfasada a 180 grados. Listo, esta sería la parte del circuito con el puente H, con los MOSFET puente H, circuito driver con los puente H. Por último tenemos, digamos, la agrupación de toda la parte de cada una de las etapas, adicionándole un filtro y una amplificación. Entonces, de acuerdo a las especificaciones, nuestra señal de entrada son 12 voltios y esto es lo que tendremos en nuestra señal de salida. Entonces, como el circuito es un poco complejo, el simulador tarda un poco para tomar la señal. Entonces, básicamente tenemos nuestra señal, esta es la señal de salida, después del filtro, y esta es nuestra señal amplificada. Ahí podemos observar, de acuerdo al instrumento de AC, que tenemos aproximadamente 120 voltios. Esa es la sustentación. Muchas gracias. Feliz noche.